Listo. Ay. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta sesión 2 de la primera semana de los espacios abiertos al aprendizaje, Prepa en línea C, ¿sale? Bueno, esta sesión es un poco más teórica, no tanto o sea, que tengamos así algún ejercicio, por lo que les sugiero que pongan un saludo, como Maite lo puso, para que se quede fijado, ¿sale? Y yo pueda poner ahí participación. Sí, porque hoy en esta sesión no tengo ejercicios como tal, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar. Ándale, así le di, gracias. Listo. Bueno, pues vamos a empezar a ver cuáles son los argumentos, ¿sale? ¿Qué son los argumentos? ¿De qué se trata? Entonces, un argumento o una argumentación o un texto argumentativo tiene como la finalidad persuadir, ¿sale? Si en algún punto de su vida han trabajado en ventas, se darán cuenta que lo importante es persuadir y no necesariamente como en este asunto de engañar a las personas para que hagan lo que ustedes quieran, o sea, no se trata de esa persuasión, se trata de convencer de lo que estamos diciendo tiene una lógica y tiene verdad. Entonces, para ello necesitamos mostrar evidencias, o sea, no podemos solamente decir, o sea, sí podemos hablar siempre que queramos, podemos decir lo que queramos, siempre y cuando no dañemos a otras personas, porque pues ya ahí estamos incurriendo en otra cosa. Pero cualquier persona tiene el derecho a opinar, a emitir pues eso, una opinión. Pero eso no va a ser un argumento, ¿sale? Un argumento, la característica que tiene es, primero, que es persuasiva, y la segunda característica es que debe demostrar evidencias. Si no se muestran evidencias, no son argumentos, ¿ok? Eso tienen que quedarles bien claro desde el primer día. ¿Por qué se hace este énfasis? Pues porque normalmente damos opiniones, ¿sale? Entonces, sí está bien que hagamos un análisis, sí está bien o sea, que definamos, ¿no? Un punto de vista, pero en algún punto necesitamos mostrar argumentos y entonces los argumentos pues necesitamos que traigan evidencias. Bueno, ¿cómo vamos a construir esas evidencias? Entonces voy a leer esto. Una argumentación es un texto que tiene como finalidad persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. Aparte de esta intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización de contenido que lo define como tal. Se presentan unas opiniones que deben ser defendidas o rechazadas con argumentos que derivan de una forma lógica en una determinada conclusión o tesis. Entonces, fíjense bien, para que podamos empezar a hacer una tesis, que después eso se va a derivar a una hipótesis, y desarrollemos un buen argumento, no basta solamente con nombrar algo, es decir, de lo que he revisado de sus trabajos en esta primera tarea, esta primera actividad, mencionan los argumentos, ¿no? O sea, de hecho hay así como una sección donde está una tablita y viene premisas y conclusiones, ¿no? Y argumento 1, argumento 2 y argumento 3. En la parte del argumento 1, 2 y 3 no le escriben nada. Y luego en la premisa nada más escriben algo así como, ¿qué será? Como
Los mexicanos tienen máscaras porque no les gusta utilizar o no les gusta que los vean. A ver, déjenme acuerdo, algo así como los mexicanos tienen máscaras porque no les gusta no les gusta mostrarse como son, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esa premisa no está explicada, ¿sale? Y a veces nada más ponen una premisa, no hay argumento, y una conclusión así, algo así muy, muy escueta. Así de, por conclusión, los mexicanos se engañan a sí mismos, ¿no? Algo así. Entonces, pues eso no está completo, ¿sale? De hecho, está muy incompleto. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, para poder desarrollar un buen argumento, necesitamos primero hacer una afirmación, ¿sale? Una afirmación. Y ya que tengamos una afirmación, necesitaríamos que en la redacción tuviera 3 elementos. Entonces, un texto argumentativo deberá tener una tesis, es la idea central de la que se parte. De ahí se derivan argumentos con razonamientos que consisten en explicaciones y los argumentos que, como lo pongo aquí, sería una afirmación o idea, premisas, que son razonamientos que se necesitan explicar, y evidencias, que son lo que se necesita comprobar. Pero entonces, en este argumento o en esta idea central, tenemos estos 3 elementos para que esté completa, ¿sale? Necesitamos que tenga un contexto. Entonces, el contexto va a ubicar al lector en tiempo, lugar, hecho o hecho de discusión. Va a hacer que sitúe al lector en tiempo y lugar, ¿no? Es decir, que no estemos hablando como en lo general, sino más en lo particular. Y luego, vamos a necesitar que tenga una unidad de análisis. Esta unidad de análisis, ¿qué es? Es la posición que tú asumes que va a ser el punto de vista, ¿sí? Y después tenemos un punto de vista, espero que no se confundan, que es lo que debemos defender. A lo mejor aquí tendría que quitarle el punto de vista al punto de vista, porque si no, sí puede ser un poquito complicado. Vamos a quitar aquí. La posición o postura. Así, listo. Bueno, entonces fíjense, necesitamos tener un contexto, una unidad de análisis y un punto de vista, ¿sí? Para poder desarrollar como ese argumento completo, complejo, que quede bien claro. Voy a poner un ejemplo, que es como si fuera en la actividad número 2, por ejemplo. Actualmente, a algunos adolescentes en México no les gusta la lectura, puesto que se les dificulta tener el hábito, debido a que les falta lectura de comprensión. Yo no sé en particular si esa sea la causa por la cual los adolescentes no les guste la lectura. O sea, yo estoy haciendo una suposición, esa sería como una hipótesis, pero es la idea central, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no estoy hablando de todos los adolescentes en México. Podría hablar solo de adolescentes en León, Guanajuato, por ejemplo, que es donde yo me encuentro. Podría hablar de los adolescentes en general, pero más bien en México, porque en eso se centran las lecturas. Podría hablar, y puedo hablar a lo mejor de otra población, puedo hablar a lo mejor de los niños, o puedo hablar de los adultos. O sea, lo podría cambiar diciendo, actualmente los adultos no les gusta leer porque no, o actualmente a los adultos
les cuesta trabajo leer porque no tienen tiempo, ¿no? Por tanto trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que defender? Esa posición. El hecho de que estoy diciendo que a los adultos les cuesta trabajo la lectura porque no tienen tiempo. Entonces, como estoy afirmando que algunos adultos no leen porque no tienen tiempo, tengo que buscar evidencia que me ayude a descifrar exactamente eso, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista que se tiene que defender. Y la unidad de análisis es lo que estamos asumiendo. Estoy asumiendo que en este sentido los adolescentes se les dificulta el hábito de lectura. En realidad a todos se nos dificultan los hábitos, ¿no? De comer saludable, de hacer ejercicio, de la lectura, de, ¿qué más se les ocurre? De levantarse temprano, sobre todo esas cosas. Que si lo tuviéramos, otra sociedad tal vez sería, ¿no? Entonces, Ya. ¿sí? Si te quieres quedar ahí, estás bien, ¿eh? Hay un micrófono abierto, pero no sé si quieren hablar. Ya creo que ya. Bueno, entonces ese sería como la postura y el punto de vista que se tiene que asumir. Ahora fíjense. Los argumentos, por ejemplo, a los adolescentes les falta lectura de comprensión. Es un ejemplo, ¿eh? No estoy asumiendo nada, solamente pudiera ser. Premisa número 1, porque en primaria y secundaria no tuvieron hábito de lectura, pero aquí, fíjense bien, como yo no tengo tanto espacio porque no estoy haciendo un texto argumentativo, esto es un ejemplo. De aquí tendríamos que hablar mucho más, ¿no? Premisa número 2, porque no hubo ejercicios que contribuyeran a desarrollar el hábito de lectura y sobre todo la lectura de comprensión. Argumento número 3, porque en casa no hubo libros que leer, los padres no leen y no compran libros, ¿no? Por ejemplo. Todas esas premisas se tendrían que evidenciar, es decir, si estamos hablando de que en primaria no hubo hábitos de lectura, si no hay ejercicios suficientes o si no hay libros en casa, habría que buscar estadísticas para que apoyen lo que estoy diciendo, porque si no, entonces esto que estoy diciendo es erróneo, porque seguramente en las escuelas sí hay sí hay actividades que promuevan la lectura, ¿no? Probablemente en casa no, pero entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, habría que ver, ¿no? A lo mejor los distractores que son los teléfonos o las pantallas, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que pensar para no hablar como a lo loco, sino que si estoy diciendo una afirmación, esa afirmación la tengo que sustentar. Por eso es tan importante que se pueda sustentar, porque si no, solamente son opiniones, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Gracias, Maite. Gracias, Lupita. Ok. Bueno. Entonces, premisas y razonamientos. Es que en la otra diapositiva las tenían gris y como que no se veía. Los argumentos son razonamientos lógicos que tienen premisas y conclusiones, ¿no? Y que se utilizan para demostrar o refutar algo, para justificar un punto de vista o una idea y para persuadir al lector. Entonces, ya hablamos de que en el argumento necesitamos hacer una afirmación. Y de esa afirmación que vamos a hacer, que vamos a desarrollar, vamos a dar explicaciones, que serían las premisas. Y después de esas explicaciones y esas premisas, tenemos que mostrar evidencias. Y esas evidencias, ¿cuáles son? Pues pueden ser citas textuales o paráfrasis, ¿sale? Entonces, hay diferentes tipos de argumentos. Entonces, están los argumentos por autoridad, argumentos por estadísticas, argumentos por ejemplificación.
¿sale? Entonces, y hay otros, ahorita les voy a poner un video, pero estos son los más importantes, que son los que tenemos que aprender. Argumentos por autoridad y por estadísticas, que son donde sacaríamos nuestras citas textuales o nuestras paráfrasis, ¿sale? Esto es importante. También existen argumentos mal realizados o con errores, y esto se le llama falacias argumentativas. Las falacias más comunes son las siguientes: la de autoridad, la de generalización o la de ataque directo. Si alcanzamos, también les pongo un video de las falacias. Entonces, la falacia de autoridad quiere decir que citamos a algún experto, pero que no es del tema. Entonces, por ejemplo, pongo mucho este ejemplo que es el de la pandemia, porque habían personas que hablaban de remedios caseros, ¿no? O habían personalidades, por ejemplo, del medio del espectáculo que decían, no se vacunen, no se vacunen, eso trae chips y no sé qué rayos decían. Y bueno, pues a lo mejor algunas personas pues siguieron a estas otras personas, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar en detalle, pero estas celebridades no tenían nada que opinar porque no eran expertas en la materia, ¿no? Entonces, si nosotros citáramos a Miguel Bosé hablando sobre las vacunas en en la pandemia, estaríamos incurriendo en un error, porque Miguel Bosé no es experto, ¿sale? Es experto cantante, pero no es experto en medicina, ¿ok? Bueno, ese es por la autoridad. La de generalización es que es muy común esta, pero muy común. Porque entonces hablamos que en el escrito o en el texto que están desarrollando, en vez de concretizar y decir actualmente en México, por ejemplo, hablan con esta parte como todos, siempre, nadie, nunca, ¿no? Y entonces a la hora de decir todos, nadie, siempre, nunca, estamos generalizando. En algún momento me tocó leer un texto, una tarea que decía, todos en México, toda la población en México tiene redes sociales. Y esa es una falacia de generalización, porque no todas las poblaciones tienen redes sociales. Es decir, probablemente el grupo de adultos mayores, no todos tendrán redes sociales. Probablemente la niñez, no toda la niñez, algunos, yo creo que a lo mejor un 5% de la niñez tiene redes sociales, ¿no? A lo mejor personas de comunidades indígenas probablemente no tengan redes sociales, o sea, entonces no toda la gente tiene, entonces no podemos generalizar, tenemos que tener cuidado con eso. Y bueno, ahorita llego a otra cosa. Ataque directo, busca descalificar u ofender al contendiente, con enunciados contrarios o inconsecuentes. Bueno, este de ataque directo, fíjense, se puede dar cuando estamos haciendo un debate y entonces si el debate está muy acalorado, las personas se apasionan y entonces empiezan a hablar de más y pueden hasta volverse violentos, ¿no? Al momento de emitir un juicio. Eso es por un lado. Por otro lado, probablemente haces un texto argumentativo que también tiene un tema bastante difícil, y entonces puede ser que vayas al extremo de ser subjetiva en vez de ser objetiva, ¿sale? Entonces es mucho mejor, o sea, bueno, en los textos argumentativos necesitamos forzosamente tener un lenguaje objetivo, no un lenguaje subjetivo.
¿Sí queda claro esto? ¿Hasta aquí no hay dudas? Ah, ok. Muy bien. Lenguaje objetivo, las falacias. Ay, tengo sed. Bueno, ok, fíjense. Los textos argumentativos tienen que tener cohesión. Ay, esto es muy, muy, muy importante, muy importante. Como que luego no me, o sea, lo he explicado en otros módulos, pero hasta a mí ahora me queda más claro, fíjense. Dice, la cohesión tiene que ver con que utilicemos conectores textuales y organizadores textuales debido a que se plantean diferentes ideas y en muchas ocasiones contrapuestas, o bien se emplean distintos argumentos necesarios para cumplir el objetivo comunicativo. Entonces, tenemos, ahí escríbalo, así como póngalo en el, ¿cómo se llama? En una hoja, en el refrigerador, en no sé, donde lo vean, en el espejo, donde quieran. Tenemos que eliminar la palabra creo que, ¿sale? O sea, porque a veces estamos hablando y entonces estamos escribiendo y de pronto es como muy fácil decirlo porque lo decimos cotidianamente. Ah, creo que esto es por esto, ¿no? O sea, creo que las tortillas de maíz son más ricas que las de harina. Pero esa es una creencia, o sea, no podemos dejar, o sea, no podemos permitirnos que en un texto argumentativo nos vayamos a las creencias. Ahora, fíjense, otra cosa importante. Si estamos haciendo argumentos de carácter contundente, porque pues el argumento es contundente, estoy a favor o estoy en contra, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no podemos dudar. Entonces el creo que nos hace dudar, no estamos en realidad como tan convencidas de que estamos diciendo una razón, una verdad, ¿sale? Entonces es importante que eliminemos el creo que y también el pienso que. Podríamos utilizar considero, o así como todavía más contundente, reitero, rectifico, no, ese rectifico no. Reitero, considero, opino, ¿sí? Entonces, son así como, y por eso necesitamos de pronto la lista de conectores textuales. Se las voy a poner ahorita un enlace en el chat para que lo descarguen, porque creo que en la semana les puse otros materiales y no el de conectores textuales. De todas formas, ustedes pueden googlear conectores textuales PDF y van a salir así listas inmensas. Esto también es importante. Necesitamos que tenga coherencia, ¿sale? Porque si no hay coherencia, pues tampoco no va a ser contundente. También he leído trabajos donde empiezan diciendo que están a favor y terminan diciendo que va a haber más problemas. Entonces eso no es coherente, ¿sale? Y bueno, la adecuación tiene que ver con que, pues con el objetivo comunicativo, ¿sale? Es decir, aquí estoy hablando de qué tipo de argumento estamos utilizando. Por ejemplo, dice, es muy importante conocer el contexto comunicativo y el tipo de argumento, pues no es lo mismo diseñar un anuncio publicitario para la televisión que redactar un texto escrito de opinión sobre un tema determinado, como una tarea de clases. Aunque el objetivo de ambos casos es el mismo, convencer a los destinatarios, la situación comunicativa es diferente. Entonces, primero tenemos que ver qué queremos hacer, ¿sale? Bueno, pues debemos evitar las divagaciones y los juegos de palabras. También es muy, muy, muy importante. Necesitamos utilizar párrafos para distribuir y organizar la información.
Sobre todo porque si lo hacen todos de corrido, o sea, hay cambio de ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, está la idea central, la idea principal, y de esa idea principal se desprenden ideas secundarias. Entonces, en esas ideas, en esa idea principal e ideas secundarias, tiene que haber un punto y aparte, ¿no? Pues probablemente la primera idea tiene un punto y seguido, o sea, un punto y seguido y continúa la idea y ya se hace una idea completa. Pero después tenemos que dejar espacio y hacer otro párrafo de una idea secundaria y otra idea secundaria, ¿sí? Que si lo escriben todo de corrido, ahí hasta se está incurriendo en un mal uso de la puntuación, porque no estamos dando cabida a que, y es más, hasta ni se puede leer, por ejemplo, va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso utilicemos párrafos. Bueno, los conectores textuales. Se ve muy feita esta imagen, pero se puede utilizar. Digo, si no, ahorita se los pongo. Miren, por ejemplo, en cuanto a actualmente, luego, en ese momento, además, a su vez, por otra parte, por ejemplo, ese de a su vez y por otra parte, une ideas, ¿sale? Ahí está, aquí hay otra, pero bueno, a ver. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Voy a poner un video y ninguna, ok. Y lo voy a ir pausando para que veamos, porque nada más dije rápido los tipos de argumentos. Entonces, aquí en este video, están muy bien, ¿sale? Muchas gracias. El texto argumentativo es aquel que busca convencer o persuadir a un lector sobre un punto de vista o idea específica. Esta idea se llama tesis y deberá defenderse con argumentos, los cuales son justificaciones coherentes y razonables que le dan fuerza a dicha tesis. La argumentación, como vemos, es la parte central de todo texto argumentativo y conocer los diversos tipos de argumentos es importante para justificar nuestro punto de vista o tesis. Atendiendo a esto, hoy te presento algunos tipos de argumentos para mejorar nuestra redacción de textos argumentativos. Comencemos. Para que se entiendan mejor los diversos tipos de argumentos, pondremos como ejemplo la siguiente tesis. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños. Esta tesis la defenderemos con los argumentos siguientes. Argumento por ejemplificación. Consiste en presentar un caso particular que servirá como justificación del punto de vista planteado. Se recomienda usar este tipo de argumento si el punto de vista que se está justificando ha partido de una experiencia comprobada. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños porque, por ejemplo, he conocido a varios niños que, al formarse un hábito de lectura, tienden a expresar sus ideas con mayor fluidez y propiedad. Además, estos se muestran con mayor predisposición a la reflexión y a la crítica de la realidad que los rodea. Argumento por analogía. Se comparan dos elementos para establecer una relación significativa. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, ya que ellos son como un lienzo en blanco y si éste es llenado con lo mejor de los pensamientos e imaginación que hay en los libros, serán obras de arte del intelecto. Argumento por cita de autoridad. Se utilizan como justificación las palabras de una autoridad o especialista en el tema abordado. Este tipo de argumento es uno de los más importantes y se recomienda usarlo siempre en la redacción de textos argumentativos. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, pues como dice Isabel Solé,
catedrática de Psicología de la Educación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, la lectura es una capacidad fascinante que nos abre la puerta a muchos mundos. Esto, como vemos, es importante, pues al leer y poder conocer muchos mundos, también podemos pensar varios puntos de vista sobre la realidad. Argumento por datos estadísticos. Son datos de estudios o encuestas que sirven para justificar un punto de vista. También este es un tipo de argumento muy importante que se recomienda utilizar. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, pues, según un estudio de la Universidad de Emory, se ha demostrado que leer aumenta en un 53% nuestra capacidad para relacionar conceptos e ideas que permiten nuestra expresión verbal. Leer, en suma, hace posible expresar mejor nuestras ideas, pues cuando leemos aprendemos ideas nuevas que permiten construir y expresar nuestras propias ideas. Se me olvidó parar el otro. Bueno, este es un argumento por estadística, ¿sí? Como dice ahí, dato estadístico. Entonces, si se fijan, ¿cómo está redactado? Por ejemplo, empieza con una frase, ¿no? Con una, no es frase, con una afirmación. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños. Según un estudio de la Universidad de Emory, o sea, no dice, según algunos estudios, porque muchas veces también hacen eso y entonces está mal, no queda claro, está ambiguo o está como generalizado. Necesitamos ser concretas y al momento de ser concretas, dar los elementos así, tal cual, ¿no? O sea, con elementos concretos que nos digan, pues eso, como lo que se identifique de dónde se está utilizando la cita textual. Entonces, por ejemplo, puede ser una paráfrasis, entonces, porque no tiene comillas, dice la Universidad de Emory, se ha demostrado que leer aumenta un 53% de nuestra capacidad para relacionar conceptos e ideas que permiten nuestra expresión verbal. Y luego, ya ahí falta un paréntesis que diga Universidad de Emory 2024, ¿no? Por ejemplo, que sería ya la fuente. Y luego dice, leer en suma hace posible expresar mejor nuestras ideas. Pues, ideas, pues cuando leemos, aprendemos ideas nuevas que permiten construir y expresar otras ideas. Bueno, aquí le falla un poquito la redacción a esta persona porque escribe no sé cuántas veces ideas. Miren, leer en suma hace posible expresar mejor nuestras ideas. 1, 2, aprendemos ideas. 2 y 3. 3 veces. Y entonces necesitamos utilizar también sinónimos para no utilizar la misma palabra, porque si no se genera una cacofonía, ¿sale? Bueno, y de la otra que estaba acá. Ah, no, era acá. Ajá. Fíjense, aquí por ejemplo, este sí es una cita textual. Dice, leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, pues como dice Isabel Solé, que es una catedrática de Psicología de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, aquí también le falta un poquito su redacción, porque podría decirse, como dice la catedrática Isabel Solé de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, y luego escribe 2 puntos y entre comillas. Sobre la realidad. Ay, Dios.
Se me fue. Parece que dijo, pues voy a decirlo como yo quiera. Ay, sí. Entonces, fíjense, entonces tenemos las comillas. Aquí también faltaría un paréntesis que dijera Solé 2022, ¿no? Que es página 34. Eso también es muy importante. Y luego dice, esto como vemos es importante pues leer. Al leer y poder conocer muchos mundos, también podemos pensar en varios puntos de vista sobre la realidad. Esa es una interpretación. Entonces, está completo ese argumento, fíjense, porque tiene una evidencia, tiene una explicación y tiene una interpretación. Entonces, necesitamos hacer como esas 3 cosas, o sea, 4 cosas. Ya no supe ni cuántas son. Es la afirmación, los razonamientos, la evidencia y bueno, después de la evidencia, pues también tiene una interpretación de todo lo que se mencionó antes, ¿sale? Bueno, ya por último, déjenme poner el otro. Ya. Aquí. Propias ideas. Argumento por causa y efecto. Se establece una relación entre 2 acontecimientos para determinar una causa y efecto de dichas acciones. Leamos un ejemplo. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños porque al hacerlo, habitualmente los niños aumentan su vocabulario y un vocabulario amplio es signo de capacidad relacional, elemento indispensable para desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. Como vemos, estos son algunos de los tipos de argumentos más comunes que se usan en la redacción de textos argumentativos. Usarlos de manera estratégica y sólida es fundamental para lograr el objetivo comunicativo de una buena argumentación, convencer a los lectores de nuestro punto de vista. Eso es todo por hoy. Espero que este breve video les haya sido de mucha utilidad. Si es así, Bueno, ¿cómo ven? Esos serían los tipos de argumentos, por autoridad. Bueno, ahí se nombraron más, pero, bueno, por ejemplo, la ejemplificación que no me detuve a verlo, digo, sí, sí a verlo, pero no a pausarlo, es porque probablemente, bueno, hay ocasiones en que el tema amerita que ustedes tengan un ejemplo, ¿no? De vida. Sí, por ejemplo, o sea, no sé, me ha tocado leer algunos trabajos donde se menciona un familiar o algo así como la historia de vida de una persona cercana y ese es un argumento por ejemplificación. Y bueno, pero pues los que son más importantes, pues eran los que quería que pudieran revisar. Déjenme ver ahorita las falacias. ¿Vale? Detectar mentiras. Ok. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en Internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas.
En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, la estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿Dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿Sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular. Es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente. Se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo.
pero la anatomía aún no se ve muy bien. Ay, nunca te gusta lo que hago. Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. Uy, entonces estás en contra de los judíos. ¡Ah! ¡Eres antisemita! Ah. O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Ah! ¡Sionista! ¡Ah! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes mentales causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Usa tu conocimiento para empezar a detectar mentiras. Curiosamente. ¿Te interesa conocer más? Dínoslo en los comentarios para que hagamos un nuevo video con más falacias. Si quieres ejercitar tu razonamiento lógico y aprender muchas... Bueno, pues esas fueron las falacias. Eh, ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Qué más me falta de...? Ah, les iba a poner las... la lista de conectores, ¿verdad? Mm, sí, miren este. Bueno, se los voy a mandar, aquí se los dejo en el chat, pero también por si no pudieran descargarlo, lo voy a subir ahorita que suba la grabación, ¿sale? De la grabación me tarda un poquito porque hay que descargar el video y luego subirlo a YouTube y así, ¿no? Entonces me tardo un poquito, pero pues hoy tiene que estar. Bueno, ahí está la lista de conectores textuales. Igual en lo que queda, que nos quedan unos minutos. Acá está. Esta está como muy resumida, porque luego sí me he encontrado como unas más amplias. Sí, porque nada más tiene 3 hojitas. Pero miren, entonces en los conectores textuales tenemos, por ejemplo, esta de aclaración. Como se ha dicho, conviene subrayar lo anterior. No me referiré o me referiré, no sé. De adición, es decir, que sea como para sumar más, ¿no? Además, asimismo, más aún, otro rasgo, por otro lado, ¿sale? Cambio de perspectiva, a su vez, acerca de, con respecto. Esto les ayuda mucho para poder desarrollar las premisas, o sea, las explicaciones, porque luego lo que nos está haciendo falta es vocabulario, ¿sale? Y como nos está haciendo falta vocabulario, pues se queda muy escueto y se queda no desarrollado y pues ahí está la situación. Miren, por ejemplo, de causa, a causa de, como, considerando, dado que, coexistencia, dice ahí, que dice, expresa un evento que se realiza al mismo tiempo, entonces es igual, al mismo tiempo, igualmente, simultáneamente. De conclusión, de condición, de contraste,
de énfasis, en realidad, por supuesto, de finalidad, de hipótesis. Miren, aquí está, por ejemplo, de hipótesis. Es probable, probablemente. ¿Qué más? Tal vez, ¿sí? De resumen, de secuencia. Bueno, pues se las dejo ahí en el chat. Y no sé si tengan alguna duda de la tarea, de la actividad 1, de la actividad 2, que hay que mandar. Todo bien, ok, todo bien. Bueno, pues entonces sería todo. Sería todo por el momento. ¿Sale? Si no tienen alguna duda, yo les pido de favor que si llegan a la sesión con dudas para que podamos ir hablando sobre, pues sí, sobre lo que más les cueste trabajo y que también se pueda centrar en eso, ¿sale? Ah, ya escribiste tu duda, Maite. Aquí, a ver, o en el chat. Ninguna, todo bien, muchas gracias. Aquí. Ay, a ver, Maite, porque no la vi. Ah, ya la vi. Dice, el audio de la actividad 2, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Bueno, es alrededor como de, yo creo que 1 a 3 minutos, ¿vale? Pero mira, ahí lo que te dice la instrucción, te dice que no hagas un guión o que no lo leas, ¿no? Que no leas la actividad. Pero yo sí te sugiero que hagas un pequeño guión. Pequeño guión quiere decir que digas, por si te cuesta trabajo, o sea, que te equivoques. Hola, buenas noches o buenos días o buen día, ¿no? El buen día significa mañana, tarde y tal vez noche. Entonces, hola, buen día, mi nombre es Maite y voy a hablar de lo siguiente. Y ya hablas de tus argumentos, de lo que trata tu trabajo y terminas. Hasta aquí, buenas noches o buen día, muchas gracias. Y ya, ¿sale? Porque luego lo que pasa es que empieza la voz así de en seco y luego como que no se entiende muy bien. Y luego ya no sabes en qué momento terminó. O sea, bueno, a mí me pasa eso, que luego no entiendo en qué momento termina, porque ya, bueno, ya dejan de hablar y yo digo, ah, bueno, sí, ya, ¿no? Entonces, como que tendría que ser un poquito como de cortesía, hacer primero la presentación de quién eres, de qué vas a hablar y terminar con un gracias, ¿vale? Entonces, sería esa mi opinión para poder hacer el audio. Y también que la voz que ustedes emitan se escuche, porque también hay veces en que no se escucha ni con audífonos, ¿eh? O sea, yo puedo poner los audífonos y ni siquiera, está tan bajita que no la alcanzo a notar. Y digo, no, pues quién sabe de qué están hablando. Entonces, que sea una voz que se pueda escuchar, a lo mejor lo pueden realizar en un momento en el que no haya tanto ruido, un momento en el que no estén trabajando, un momento en el que estén a lo mejor en su casa, no sé, en algún punto en el que puedan hacer su audio. De todas formas va a ser muy breve, o sea, tampoco es que sea como tan extenso. O sea, les digo, puede ser como de 1 minuto a 3 minutos. ¿Sale? Ahora sí.
Cuídense. Buenas noches. Que tengan bonito fin de semana. Y pues yo voy leyendo sus trabajos. Si no puedo el fin, pues hasta el lunes los leo. ¿Vale? Nos vemos, descansen. Bueno, no sé si haya otra duda. Creo que no. ¿Sí te contesté, Maite? ¿Tú sí te la contesté? Perfecto. Vámonos a descansar. Gracias.